Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Estamos muy entusiasmados. Sean todos bienvenidos por estar en este webinar. Estamos muy entusiasmados por tenerlos a todos ustedes. Tenemos una audiencia de diferentes regiones de Latinoamérica que ampliamente está relacionada con la industria metalmecánica. Este es el seminario Optimización con Polipastos, un webinar de CMCO. Mi nombre es Oseir García, gerente de marketing para Latinoamérica. Y también vamos a tener a Leticia Silva. Le, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? E o meu nome é Letícia Silva, especialista em comunicação, juntamente com a equipe de especialistas da CMCO. Compartilharemos informações valiosas com todos vocês durante a próxima hora. Informações que farão a diferença em segurança, economia e produtividade. Este webinar será hablado en español. E também em português. Portanto, recomendamos a todos os participantes que escolham o idioma de sua preferência. Solo tienen que ir a los tres puntos de la parte superior como se ve en pantalla. Lo único que tienen que hacer es dar clic a los tres puntos de la parte superior. Posteriormente ir a idioma y voz, idioma e interpretación y seleccionar el idioma en el que quieren escuchar este webinar, ya sea portugués o español. Darle clic en confirmar y es todo. En caso de que tengan problemas de audio con la interpretación, también pueden escuchar el webinar en su audio original sin intérprete, escogiendo cualquier otro idioma de la lista. Para o Brasil, na parte superior, clique nos três pontos acima, depois em idioma e voz, e em seguida clique em idioma da interpretação. E escolha o idioma de sua preferência. Caso tenham problemas de áudio com a interpretação, também podem ouvir o webinar no áudio original e sem intérprete, escolhendo qualquer outro idioma da lista. Perfecto. Para comenzar, me gustaría comentarles a todos ustedes que este webinar es traído por los polipastos de Yale ICM. Yale ICM son dos de las 19 marcas propiedad de CMCO. Para conocer más sobre cómo hacemos avanzar el mundo y mejoramos vidas, pueden visitar www.cmco.com. Informamos também que as informações que serão compartilhadas hoje são propriedades da CMCO. É estritamente proibida a cópia, reprodução e distribuição desses conteúdos sem o consentimento do pessoal da organização. Em relação às informações, a CMCO gerou o seguinte material com base no conhecimento e nos mais de 150 anos de experiência e recomendamos sempre seguir e consultar as regulamentações específicas de cada país. As câmeras e os microfones dos participantes deste seminário web estão desativados. Esta sessão está sendo gravada. Informamos também que, ao final da sessão, teremos 10 minutos para ler suas perguntas e respondê-las. Para enviar sus preguntas es muy sencillo. Realmente, si están conectados desde una PC, lo único que tienen que hacer es dar clic a la burbuja de PIR. Después, en el apartado de formula una pregunta, ahí pueden escribir cuál es su pregunta. Una vez que la hayan hecho, le dan clic en preguntar y esa pregunta está siendo enviada a Leticia, que Leticia nos va a ayudar a recopilar todas ellas y preguntarlas al final de este webinar a los especialistas. También, en caso de que estén conectados a través de un celular, lo único que tienen que hacer es dar clic a los tres puntos de la parte inferior y en esos tres puntos de la parte inferior van a dar clic posteriormente a PIR como se muestra en pantalla. Ahí, en el cuadro de diálogo, ustedes pueden poner y escribir su pregunta, darle clic en preguntar y esa pregunta va a ir a Leticia Silva, la cual nos va a ayudar mucho al final de este webinar para compartir con todos y cada uno de ustedes sus preguntas y pues que sean resueltas a través de nuestros especialistas. Durante este webinar, realizaremos pesquisas através do grupo do WhatsApp. Vocês podem entrar no grupo escaneando este QR Code com a câmera do seu celular. Junte-se a nós agora mesmo e não perca a oportunidade de participar das pesquisas. Y justo esta es la primera pesquisa y encuesta que queremos hacer con todos nuestros participantes. Estamos muy interesados en saber de dónde viene cada una de las personas que nos están visitando el día de hoy.
Sabemos que vienen de diferentes lugares, pero queremos saber en qué industria es la que trabajan, ¿no? Entonces, invitamos a todos ustedes a que por favor nos acompañen escaneando este código QR que aparece en pantalla y que nos ayuden a responder la siguiente pregunta. ¿En qué tipo de industria trabajas? La opción número uno es industria siderúrgica. La opción número dos es manufactura de maquinaria. La opción número tres es automotriz. Y la opción número cuatro es otro. Entonces, por favor, escaneen este código QR para entrar en la encuesta de WhatsApp y así podemos interactuar a lo largo de todo el webinar. Leti, ¿nos puedes compartir cómo va el avance de esto? Sim, acabei de enviar a pesquisa para que todos possam responder. Dei um tempinho para que mais pessoas pudessem se conectar. E aqui nós temos já algumas respostas, os usuários já estão começando a selecionar. A maioria aqui está respondendo que trabalha em outros setores, Ok. logo seguido de indústria siderúrgica e de fabricação de máquinas. Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Le. Pues prácticamente esto está muy interesante porque a final de cuentas, aunque trabajemos en otros sectores, muchas de las prácticas están muy relacionadas al cuidado de los polipastos, al cuidado de prácticas. Y si, por ejemplo, trabajamos en la industria siderúrgica o bien en la industria de metales básicos o bien en la industria automotriz, es claro que todos tenemos tres retos principales y ese reto es la seguridad, la productividad y también el presupuesto. Y prácticamente se dice que en Latinoamérica, en la industria metalmecánica, estamos creciendo alrededor de un 3% en este año, en el 2025. Sin embargo, existe uno de los retos más significativos y es que hay un déficit de personal capacitado para poder lograr ese número. De hecho, según estudios de analistas, se comenta que aproximadamente un 60% del personal de la industria metalmecánica no cuenta con la preparación suficiente para poder llegar a este número. Esto es con base a estudios. Y prueba de ello es que en México, por ejemplo, o en Brasil, que son dos de los países principales de Latinoamérica, estamos hablando de que en México han ocurrido más de 80,000 accidentes en los primeros 9 meses del año. Y esto es aproximadamente un 137% más a comparación del año pasado. Brasil, la historia no la tiene diferente. En Brasil, por ejemplo, tenemos 724,000 accidentes laborales en el 2024 y desafortunadamente la tendencia va hacia arriba. En cuestiones de productividad, en ambos países hemos tenido una reducción de productividad. Por ejemplo, la productividad manufacturera en México ha reducido y desaceleró. Ahorita solamente está creciendo en el primer semestre del 2025 un 1,2%, que es prácticamente algo muy nulo. Y en Brasil, por ejemplo, la producción automotriz en septiembre decreció un 1,5% y la metalurgia ha decrecido 2,3% en julio del 2025. A final de cuentas, pues la inversión se vuelve más reducida al tener menores resultados. Y lo que tenemos, en resumen, es una historia en donde tenemos menor productividad, pero mayor cantidad de accidentes. Y mucho de la clave en donde se encuentran, digamos, estos puntos que pueden hacer la diferencia para cambiar estos números es prácticamente en los polipastos, para cambiar la seguridad, para cambiar la productividad y para cambiar el presupuesto. Y precisamente aquí decimos que los polipastos son una gran oportunidad porque hay una gran dependencia del trabajo y de la manera en la que se mueven las cargas día a día en cada una de estas industrias. Estamos hablando que, por ejemplo, en la industria de metales básicos alrededor del mundo, del 70 al 80% de los movimientos se hacen con polipastos, con tecles, con talias. En la fabricación de maquinaria, por ejemplo, del 65 al 75% se hace a través de estos dispositivos que son polipastos, tecles, talias, en fin, una serie de nombres que se le proporciona a este tipo de dispositivos que son para elevar toneladas, moverlas y bajarlas. Y finalmente, en la industria automotriz estamos hablando de un 75 a un 85% del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos enfocamos a realizar mejores prácticas
desde el inicio, desde la adquisición de un polipasto hasta el uso de un polipasto, vamos a poder reducir significativamente la cantidad de accidentes que está incrementando y también incrementar la productividad como la necesitamos incrementar. Porque de hecho se ha demostrado a través de CNI, Obimac, el portal de la industria, México Industry, Forbes y otras fuentes, se ha demostrado que en la industria metalmecánica, en la mayor parte de las ocasiones, ocurren accidentes debido a que en un 35% de los casos no se hizo una correcta selección de maquinaria o no se hizo un correcto uso de la maquinaria ya que se tenía. Y cuando no se tiene una correcta selección ni uso de la maquinaria, esto va a impactar a diferentes áreas de nuestras empresas, que es, por ejemplo, el área de producción, el área de compras, el área de mantenimiento, el área de seguridad, etcétera, etcétera. Hay múltiples implicaciones para cada uno de nosotros en nuestros diferentes departamentos, pues dado que no se hace una correcta selección. Precisamente en aras de eliminar esto, en la siguiente hora vamos a platicar a todos ustedes qué es lo que podemos hacer para optimizar con polipastos, que ya vimos que tiene un impacto significativo en cada una de estas tres áreas, nuestro trabajo a manera de tener una mejor administración de presupuesto, reducir accidentes y ser más eficientes. Este no es un webinar que se trate de un comercial de producto. Este es un webinar que se trata de proteger vidas y de que en 60 minutos ustedes puedan tener tips que les pueda llevar a reducir accidentes, mejorar el uso de presupuesto y también el hecho de prolongar la vida de sus productos y bueno, tener mayor conocimiento de cómo funcionan cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, Leti nos va a platicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Le? Hoje, nossos principais apresentadores são Juan Bernal e Fernando Viana, enquanto o Ozeir Garcia e eu daremos suporte ao desenvolvimento do webinar. Ao final deste webinar, nossos participantes saberão como obter melhores resultados em termos de orçamento, segurança e na conquista de zero acidentes. Então, sem mais delongas, damos as boas-vindas ao Fernando Viana, um dos nossos principais apresentadores de hoje. Fernando, pode começar. Obrigado, Letícia. Obrigado, Ozeir. Boa tarde a todos. Um prazer, uma honra estar com vocês aqui nessa tarde, podendo falar um pouco de talhas de movimentação de carga, de segurança. Começando, falando de análise da situação e orçamento. É o primeiro ponto para nós começarmos a otimizar uma forma correta de definir o produto que precisamos utilizar na nossa indústria. Então, nós vamos passar por etapas importantes que precisam ser analisadas de forma clara e objetiva para que o resultado final seja uma produtividade em alta escala, a segurança dos nossos operadores e a manutenção da vida útil desse equipamento. Então, nós vamos passar por esses tópicos nesse tempo que nós vamos conversar aqui no nosso webinar. Começando falando de análise de situação e orçamento. Existem diversos tipos de equipamentos de movimentação de carga, principalmente quando falamos de talhas manuais. Aqui nós vamos falar de talhas manuais de cabo de aço, talhas manuais, talhas elétricas de cabo de aço, talhas elétricas de corrente e talhas manuais de corrente. O que difere um produto do outro? Aqui nós estamos dividindo em três etapas, em três formas de utilização. Quando falamos de grandes volumes, quando falamos de indústria pesada, quando falamos de capacidades, de altas capacidades, altas elevações, a Columbus McKinnon indica que nós utilizamos talhas de cabo de aço. Como você pode ver na imagem à frente, as talhas de cabo de aço são muito utilizadas em fundição, são muito utilizadas em siderurgia, são muito utilizadas na movimentação de grandes peças. Por quê? Porque é um equipamento que ele possui diversas configurações, atendendo um range altíssimo de mercados e siderurgias e metalmecânicas. Pode ser uma talha que tem capacidades altíssimas e elevações altíssimas. Então, sempre que formos analisar e tivermos uma indústria que precisa movimentar grandes peças, devemos sempre focar e direcionar a nossa necessidade
para as talhas de cabo de aço. Quando falamos de um volume mediano, um volume onde as peças não são tão grandes, onde eu preciso manipular um molde para a fabricação de uma peça, onde eu preciso movimentar um tarugo para poder trazer ele para um torno CNC, para que esse torno CNC faça um trabalho e desenvolva e entregue uma peça final, nós indicamos uma talha de corrente, uma talha elétrica de corrente. Por quê? Na talha elétrica de corrente, ela também atende fatores de serviço altíssimos, como as talhas de cabo de aço, porém, você consegue movimentar peças menores sem a necessidade de utilizar uma grande ponte, sem a necessidade de utilizar uma grande estrutura. Então, nós sempre indicamos para trabalhos medianos a utilização de talhas de corrente. Temos um range altíssimo também em termos de capacidade e elevação, e é o produto mais indicado para trabalhos medianos. Quando falamos de volumes pequenos, falamos de talhas manuais. Aqui não estamos falando de produtividade, estamos falando de um equipamento no qual você tem um uso manual. É o operador que manuseia este produto, é o operador que faz o movimento, ele que define a velocidade e a forma que ele precisa utilizar. É muito utilizadas as talhas manuais, são muito utilizadas na desmontagem de válvulas, numa troca de uma tubulação, onde você consegue montar um pórtico móvel, um produto, uma estrutura mais simples para a movimentação de pequenos motores, pequenas peças, ou até mesmo nas pequenas soldarias. Eu tenho que fazer algumas soldas, eu tenho que fazer algum trabalho de movimentação. A talha manual é mais indicada para esse tipo de serviço. Então, definimos o volume de carga e peso em 3 etapas: grandes volumes, médios volumes e pequenos volumes. Aí é importante você fazer a sua análise, entender qual é o produto que melhor se adapta à sua demanda, para que você possa iniciar uma tratativa com a empresa que vai fornecer esses equipamentos para você. Aí passamos para uma outra etapa, onde vamos falar um pouco mais de outros pontos importantes que devemos avaliar. Correcto. Y de hecho, en este punto queremos hacer una encuesta rápida con todos nuestros asistentes a este webinar, en donde queremos conocer de manera propia qué opinan ustedes, qué tipo de polipasto necesitamos o qué tipo de talia necesitamos si estamos elevando carga de manera frecuente. ¿Qué es lo que ustedes pensarían que es lo más adecuado? ¿Un polipasto eléctrico? ¿Un polipasto manual? ¿O ambos realmente sirven? Entonces, invitamos a todos los asistentes a este webinar que por favor puedan compartirnos sus respuestas escaneando el código QR que se muestra en pantalla y, bueno, pues compartiéndonos. Entonces, Leti, ¿tú nos puedes decir cómo va esta encuesta, por favor? Sim, Roseir, nós estamos recebendo aqui várias respostas, sim. A maioria dizem que ambos servem, que ambos atendem, sim, e seguidos de uma outra parte do público que responde que são as talhas elétricas. Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias, Le. Pues bueno, respecto a este tema, Fernando nos va a platicar qué es lo más adecuado cuando queremos utilizar algo de manera frecuente. Fer, listo. Sim, aqui temos, já passamos pelo tipo de equipamento correto a ser utilizado. O próximo ponto que devemos levar em consideração é o uso desse equipamento. Qual a frequência de uso deste equipamento? Como comentamos, a talha manual é uma talha utilizada para um uso pequeno, quando tenho pouca frequência. Agora, quando eu tenho um uso constante, todos os dias, eu tenho uma linha de produção, eu tenho um time uma empresa que tem 4 turnos de trabalho, isso é um uso frequente. Com base nesse uso frequente, nós devemos sempre direcionar a nossa intenção para uma talha elétrica de cabo de aço, quando temos toda a estrutura e a capacidade de instalar este produto, ou quando temos um uso frequente, mas de uma forma moderada, direcionamos a nossa necessidade para uma talha elétrica de corrente. Agora, quando temos a nossa indústria, uma pequena indústria, estamos expandindo ainda o nosso negócio, crescendo, começamos com uma talha manual, porque ele é um equipamento para um uso pequeno, não tem tanta frequência. Você utiliza ela um pouco no período da manhã,
volta a utilizar ela no período da tarde, ou às vezes utiliza apenas uma vez no mês, uma vez na semana. Então, o uso do equipamento, a frequência pela qual você vai utilizar o equipamento e a produtividade que você pretende alcançar com este equipamento é o que define a frequência de uso e qual o melhor produto a ser utilizado. Aí vocês têm que fazer essa análise, definir se vocês vão partir para uma talha elétrica de cabo, uma talha elétrica de corrente ou uma talha manual para a sua necessidade. Y algo que a mí me llama mucho la atención, Fer, es que en lo que hemos encontrado mucho es que al inicio la mayor parte de las personas se enfocan solamente al primer punto, que es saber que mi talia o que mi polipasto tenga cierta capacidad y nada más, pero realmente existen otros factores, como tú lo estás mencionando, como la velocidad, por ejemplo, la frecuencia, e inclusive otros que también nos vas a platicar a continuación, ¿no? Sim, sim, não tem. A capacidade é um dos principais fatores, mas todo equipamento precisamos passar por diversas etapas até chegarmos à conclusão final do melhor produto a ser utilizado. Por quê? Se pularmos essas etapas, corremos o risco de adquirir um produto sem darmos a devida atenção e o que era para nos dar lucro, o que era para aumentar a nossa produtividade, no final vai nos trazer prejuízo, vai nos trazer gastos desnecessários porque não fizemos uma análise correta no começo. Então, além dos dois pontos que nós já passamos, devemos avaliar condições de ambiente, o que a minha empresa produz, por que falamos disso? Devemos entender o nosso cenário, devemos entender se a minha empresa, se o produto que eu preciso no meu ambiente, ele tem possibilidade ou ele pode colidir com outro produto, o que tipo de material eu estou pretendendo trabalhar. Toda talha elétrica, ela tem um seu fator de serviço, um fator de trabalho, ela tem um tempo de uso, ela tem um tempo de descanso, ela tem uma proteção que diz se ela pode ser utilizada naquele ambiente, IP54, IP55, IP66. O que é isso? São proteções que dizem se você pode utilizar o produto, se o seu ambiente tem poeira, qual a melhor proteção que eu devo utilizar, qual o IP correto. Se eu não me atentar a esse detalhe, eu vou comprar um equipamento somente focado em capacidade de elevação e o meu ambiente vai danificar o meu produto. Se eu tenho um ambiente onde metade do tempo ele trabalha coberto e a outra metade do tempo ele trabalha descoberto e no momento de uma utilização veio uma chuva e não deu tempo de tirar o equipamento do tempo, isso vai danificar também o seu produto, caso você não tenha utilizado um IP correto para este material. Então, essas etapas fazem parte da definição da compra do produto que você precisa. Temperatura, importantíssimo. Todas as talhas possuem um motor que, conforme ele está trabalhando, ele gera calor. Então, em qual temperatura, qual ambiente que eu trabalho? Talhas para ambientes classificados. Se eu sou uma indústria de pintura, eu não posso trabalhar com o mesmo equipamento que um outro ambiente trabalha. Por quê? Porque eu tenho uma área classificada, onde eu não posso gerar uma faísca. Essa faísca pode gerar uma explosão. Então, existem equipamentos também próprios para esse tipo de segmento, certo? Próprio para esse tipo de indústria. Existem equipamentos ATEX. Todos os equipamentos fornecidos pela Columbus, eles passam por testes rigorosos, todos os parafusos, as porcas, porque são travadas, usamos porcas autotravantes, usamos materiais específicos para o travamento dos parafusos, porque todos os dias esses equipamentos estão em constante movimento e isso pode causar a soltura desses parafusos e dessas porcas. Então, se atentem muito a esses detalhes para que você possa adquirir um produto correto. Seguindo, falando das provas de qualidade, o que que é as provas de qualidade? O que que a nossa empresa oferece para o cliente que consome um produto nosso? Primeiro, a Columbus McKinnon se preocupa e atende 100% as maiores certificações que vocês possam imaginar. Os nossos produtos atendem norma FEM, os nossos produtos atendem normas ASME. O que seriam isso? São os órgãos
que determinam que se a sua empresa atende esse tipo de certificação, você passou pelos testes e o seu produto ele é apto a ser utilizado pelas grandes indústrias. Então, nós, Columbus McKinnon, nos preocupamos muito com isso, trabalhamos muito para manter todas essas certificações e atender os rigorosos testes que são feitos e são exigidos por essas certificadoras. Prova de qualidade, o que é isso? Quais os testes que são feitos para os equipamentos que são fornecidos para vocês. Nós, Columbus McKinnon, testamos 100% dos nossos produtos, fazemos os testes necessários com 100% da carga pelo período de tempo necessário para que quando você adquira um produto, você não tenha nenhum problema que a Columbus McKinnon não tenha te garantido. Então nós garantimos 100% dos testes, utilizamos os equipamentos mais tecnológicos para fazer esses testes. Todo produto que é adquirido pela Columbus por vocês, da nossa empresa, são fornecidos com certificados de teste de qualidade, são produtos testados e aprovados, são produtos que, se ficarem, eles já vêm testados da nossa planta, onde é feito um primeiro teste, depois é feito um segundo teste em cada unidade de produção do Brasil, do mundo que a Columbus McKinnon está presente, antes da entrega do produto. Todo produto que vocês adquirem, que fica um determinado tempo sem ser utilizado, vocês precisam sempre recertificar este produto, para que você não tenha um problema. Pô, eu comprei, a Columbus me mandou, o fabricante me mandou um certificado, porém, ele ficou mais de um ano parado. Então é sempre importante refazer os testes antes do uso, para que você garanta que ele não vai trazer nenhum risco para o seu produto e principalmente para o seu operador, para o seu colaborador que está trabalhando com o mesmo. Y justo en este punto es muy importante, les queremos resaltar mucho el tema de que eh, no necesariamente hablando de una marca en particular, pero en general, este es otro de los puntos en los que recomendamos mucho a considerar antes de la compra. O sea, independientemente si es un Polipasto o una Talia de CMCO, si es una Talia de cualquier otra marca, siempre queremos recomendar que se fijen sobre las pruebas de calidad que se llevan a cabo en el polipasto que vayan a comprar ustedes. Siempre asegúrense de que tengan estas pruebas de calidad que Fernando platicó, porque últimamente hay muchos productos que no realizan estas pruebas de calidad y desafortunadamente estos productos cargan toneladas. Entonces, realmente son un foco de riesgo en dado caso de que, pues prácticamente ocurre algún accidente o hay algún problema de calidad, realmente es un tema delicado. Por eso es muy importante que se fijen en las certificaciones, como Fer lo mencionó, en las pruebas que lleva a cabo, pues cada uno de los productos, en las diferentes pruebas que se hacen inclusive a más del 100% del producto, con la finalidad de que nos aseguremos de que estamos comprando un producto de calidad y no un producto que nos pone en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, a continuación también tenemos otra encuesta de la cual queremos preguntar a toda nuestra audiencia y esta encuesta va sobre por qué creen ustedes que el fabricante sí puede probar un polipasto a más del 100%, pero el usuario no puede usarlo a más del 100%. ¿Por qué podría ser esto? La opción número uno es falso. Los polipastos realmente se pueden trabajar a más del 100%. La opción número dos es porque quieren que compremos un equipo de mayor capacidad. O la opción número tres es porque la prueba en fábrica es controlada, estática y de periodo corto. Entonces, ¿nos puedes ayudar a saber qué es lo que dice nuestra audiencia? Sim, Ozeir, só para reforçar, nós estamos enviando essas perguntas em espanhol, mas eu vou repetir aqui em português, para que fique claro para todos. Então, a pergunta é: por que o fabricante pode testar a talha acima de 100% de sua capacidade, mas o usuário não pode usá-la acima de 100%? Então, a primeira resposta é: as talhas podem realmente operar acima de 100%. A resposta número 2, porque querem que compremos um equipamento com maior capacidade. E a número 3, porque o teste na fábrica é controlado, estático e de curta duração. Então, vocês podem escolher a correta dentre destas três opções. Aqui, nós temos todas as respostas corretas, né? Eles respondem aqui porque
A prova em fábrica é controlada, estática y de período curto. Gracias, Le. Sí, de hecho, prácticamente esa es la razón principal y es uno de los cuestionamientos que muchos cuando comenzamos a involucrarnos en esta industria nos preguntamos, oye, ¿por qué una fábrica sí lo puede probar a más del 100% y por qué un usuario no lo puede utilizar a más del 100%? Y prácticamente lo que hemos observado en la fábrica, en nuestras prácticas, en alrededor de todos estos 150 años, es que estas pruebas de calidad que se realizan dentro de una fábrica son pruebas de una sola vez, que son por un tiempo corto, que es en un ambiente controlado, que es estático y que realmente tiene ciertos parámetros para que no se dañe el equipo, más bien se asegure que está funcionando correctamente. Cuando se hacen prácticas en donde se excede la capacidad, pues pueden ocurrir accidentes como los que Juan Bernal más tarde nos va a platicar. Entonces, regresamos a este punto y adelante, Fer. Obrigado, Zeir. Agora vamos falar de economia e manutenção. Economia e manutenção. Quando falamos dos produtos da Columbus McKinnon, quando falamos de talhas manuais, o que é importante? Que seja um produto de fácil manutenção, um produto que seja de fácil acesso aos componentes, que seja um produto que você consiga desmontar de forma objetiva, que você consiga identificar no manual aonde pode estar o problema e que você consiga pedir um suporte para o fabricante fornecedor deste produto, no caso a Columbus McKinnon. Lubrificação por vida, o que seria isso? Existem equipamentos de lubrificação a graxa e lubrificação a óleo. Por que dessa lubrificação? Porque são engrenagens que estão em constante trabalho e que precisam ser lubrificadas para que o desgaste delas não seja um desgaste prematuro. Se essa lubrificação não estiver sendo feita, se não estiver em dia, se a manutenção preventiva não estiver sendo feita, isso vai causar um desgaste excessivo no seu produto, um desgaste prematuro, e isso vai levar o equipamento a uma troca ou a um gasto que você não precisaria ter se tivesse feito as manutenções. Desenho modular, porque estamos falando, porque a Lodestar é um equipamento muito importante. Ela é dividida em blocos, cada bloco tem a sua parte e cada parte você consegue definir sem precisar interferir numa segunda parte quando você precisa fazer uma manutenção. Então você tem a parte das engrenagens, você tem a parte de motores e você tem a parte de conectores. Então dessa forma você consegue fazer uma manutenção mais rápida, segura e com baixo custo. Además de eso, creo que otra de las ventajas, Fer, del diseño modular, no sé qué opines tú, pero es el tema de tener partes y refaccionamiento que pueden prolongar la vida del equipo. Sim, Realmente no tienes que comprar un equipo. Cada vez que se compra una talia, un polipasto, es algo, es una inversión significativa, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos por un polipasto de la marca que sea, pero que tenga un diseño modular, nos va a beneficiar porque realmente si tenemos disposición de esas partes, podemos extender la vida del polipasto en lugar de comprar un equipo completamente desde cero, ¿cierto? sim. Para que você tenha uma ideia, hoje no Brasil nós já recebemos equipamentos para manutenção com mais de 30 anos de uso. Então é algo impressionante a capacidade e a qualidade dos produtos que são fornecidos pela Columbus McKinnon. Perfecto. Falando de suporte técnico, é importantíssimo que na definição do produto a ser comprado você avalie a compra e o pós-vendas. Por quê? Porque quando você compra um produto, você vai precisar de um suporte, então é importante que essa empresa tenha centros de serviço certificado. A Columbus McKinnon possui centros de serviços qualificados e autorizados por todo o Brasil. A Columbus McKinnon tem aberto um canal de comunicação. Se você precisar de um suporte, pegar o telefone, ligar na Columbus McKinnon, nós vamos direcionar a sua chamada para um técnico, para alguém de pós-vendas que naquele momento vai te dar um suporte. E caso ele não tenha como te atender por telefone, ele vai direcionar para uma pessoa e, se for necessário, alguém da nossa empresa vai até a sua empresa para te dar um suporte ou vai direcionar alguém mais próximo. É importante que você compre produtos de empresa que tenha peças de reposição, porque você pode precisar fazer uma manutenção naquele momento e você
descobre que não tem. As peças de desgaste, as peças de maior uso, são peças que nós mantemos em estoque para atender e elas são recompradas de acordo com a demanda e com o volume de venda que nós temos no Brasil. Perfecto, muchísimas gracias, Fer. Y a Graças a Deus. continuación, de hecho, vamos a estar platicando sobre cuál es la manera de optimizar después de la compra. Ya Fer nos explicó qué es lo que hay que considerar antes de la compra para la industria metalmecánica. Como vimos, no nada más se trata de asegurar que un polipasto cargue la capacidad que quiero, sino que realmente cumpla con el resto de los parámetros que Fer nos explicó, desde la calidad, desde las pruebas de calidad, desde el soporte, desde el diseño del polipasto. Entonces, todo esto es lo que nos debemos de fijar, la situación inclusive, todo esto es lo que nos debemos de fijar antes de la compra del polipasto. Ahora, después de la compra, también hay un impacto significativo. Y es un impacto significativo principalmente porque aquí ya van involucradas vidas en la operación, ¿no? Entonces, Juan Bernal nos va a platicar sobre cuáles son esas consideraciones que debemos de tomar. Y bueno, pues adelante, Juan. Hola, ¿qué tal, Los? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Sí, aquí vamos a platicar un poquito acerca de qué es lo que tenemos que hacer antes de utilizar nuestro polipasto, obviamente para poder evitar toda esta parte de situaciones de accidentes. Entonces vamos a hablar un poquito aquí en esta parte de seguridad que es muy importante para todos nosotros y para todos los que utilizamos un polipasto, ¿sale? Entonces, vámonos aquí con esta parte que es... nos vamos al siguiente slide, que es la optimización para hacer accidentes. Sí, aquí debemos de tener una serie de checkpoints. Obviamente necesitamos tener un listado para poder usar un equipo antes de poder utilizarlo, ¿no? Entonces, todos los operadores, toda la gente operativa, toda la gente de mantenimiento, toda la gente de involucrada, incluso la de seguridad e higiene, debemos de tener aquí bien presente esta parte de checkpoints, ¿sale? Entonces, nosotros como tal, como Columbus McKinnon, tenemos un decálogo de seguridad y tenemos protocolos después de usar el equipo, ¿sale? Entonces, nos vamos con esta parte de nuestro decálogo de seguridad durante la operación. Y aquí tenemos una encuesta, Juan, que quisiéramos hacer a toda la audiencia Gracias. y de acuerdo a su experiencia quisiéramos saber qué es lo que ustedes consideran que se debe de revisar principalmente antes de utilizar un polipasto, antes de utilizar una talia, un tecle, como se le menciona en diferentes países, ¿no? La opción número uno es del polipasto hacia arriba, que prácticamente es la parte del gancho de suspensión que ahorita Juan nos va a explicar. El cuerpo del polipasto es la opción número dos, que sea lo más importante a revisar. El punto número tres es del polipasto hacia abajo, que es lo que está ocurriendo por debajo del polipasto. O el punto número cuatro, las tres anteriores. Entonces, invitamos a todos a escanear este código QR para que puedan participar en la encuesta. Y Leti, creo que tú nos puedes apoyar para saber cómo se está comportando la encuesta. Sim, Ozeir, aqui nós temos uma resposta unânime também, que todos estão respondendo todas as três anteriores. Perfecto. Y de hecho, es lo correcto. A veces la mayor parte de las personas lo único que nos fijamos es en el polipasto, que se vea bien y demás, pero olvidamos los pequeños detalles que se encuentran abajo. Pero sobre eso, Juan nos va a explicar por qué son importantes, empezando de arriba hacia abajo. Adelante, Juan. Claro que sí, Eos, muchas gracias. Tenemos aquí los checkpoints previos a la operación. ¿Sale? Entonces, muchas veces nosotros no prestamos atención antes de la operación. Muchas veces el operador ni siquiera tiene noción o ni siquiera sabe qué debe de revisar en el polipasto antes de la operación. ¿Sale? Una de ellas y muy importante es la estructura y el gancho superior, como lo pueden ver aquí en las imágenes. Pues obviamente tenemos ahí una estructura que no es la conveniente, no es la correcta para poder colgar un polipasto. En este caso está colgado por ahí un polipasto de cadena, un BC3, o no sé si sea un BC3, pero bueno, aquí está colgado. Entonces nosotros debemos de verificar siempre que el polipasto esté en una estructura fija, esté en una estructura bien posicionada y esté lo suficientemente rígida para poder soportar el peso del polipasto, así como el peso propio de la carga. ¿Sale?
También el operador debe de tomar en cuenta mucho esto, ¿sale? ¿Por qué? Porque es bien importante saber el estado en el que está nuestro polipasto. Si nuestro polipasto presenta alguna fisura, si presenta algún desgaste, si presenta alguna fuga de aceite o de grasa, o si empieza a hacer ruidos raros y demás, nosotros, en este caso, el operador tiene la obligación de notificar esto ante el departamento de mantenimiento. Obviamente debe de parar todo el proceso para que mantenimiento pues obviamente haga una inspección más a detalle para que obviamente después el centro de servicio en este caso pueda darle mantenimiento y servicio a los polipastos. Estos deben de estar y deben de encontrarse en las condiciones más óptimas posibles. Sí, siempre también nos debemos de fijar en la botonera. Sale muchas veces nosotros o los operadores usan las botoneras en mal estado. Esto puede ocasionar que pues el operador tenga una descarga eléctrica o que el polipasto en este caso pueda operar de mala, pues sí, tenga una mala operación, vaya, el polipasto. Sale en lugar de subir, baje, en lugar de irse a la izquierda, se vaya a la derecha. Entonces esto puede ocasionar accidentes si no tenemos el cuidado aquí con la botonera. La botonera siempre debe de estar en muy buen estado, ¿sale? La lubricación de la cadena también es muy importante. Muchos operadores y muchos usuarios finales tampoco saben que las cadenas se deben de lubricar cada cierto tiempo. Es decir, nosotros al momento de que estamos haciendo una operación o estamos en nuestro lugar de trabajo, sabemos que los ambientes a veces son muy corrosivos, a veces son ambientes abrasivos en donde puede pegarse todo este polvo a la cadena y pues obviamente eso va a ocasionar un desgaste en los eslabones. Por eso es que tenemos que limpiarla y lubricarla para mantenerla en buen estado. ¿Sale? Si este desgaste, perdónos, ahí tantito, si este desgaste continúa en la cadena, podemos tener ahí un accidente o una rotura o un desgaste prematuro en la cadena. ¿Sí? Ahora sí, adelante, Os. Muchas gracias. El estado del gancho también es muy importante. Nosotros por norma debemos de tener ahí una cierta abertura en la garganta del gancho. Entonces, nuestro gancho también debe de estar en buen estado. Nuestro pestillo de seguridad, que es el que abre y cierra y que no deja que se salga la carga, también debe de estar en buen estado. Ese lo debemos de tener siempre bien presente porque si ha sucedido que pues en varias ocasiones se ha soltado la carga por falta de ese pestillo de seguridad. Sale siempre la carga debe de estar sobre pues sí, sobre la posición correcta en donde lleva la carga, ¿sale? No en la punta, ¿por qué? Porque en la punta es donde tenemos una mayor flexibilidad y tenemos un mayor punto de ruptura ahí en el gancho. El estado de las eslingas o todos los accesorios que tengan que ver con izajes o con cargas deben de también estar en buen estado. Las eslingas pueden ser textiles o pueden ser de cadena. Como bien lo mencionamos hace un momento, si tenemos cadenas que ya están estiradas o que ya están elongadas, eso ya es motivo para que tengamos que hacer el cambio de las eslingas, en este caso de cadena, y para las eslingas textiles, perdón, es cuando ya tenemos ahí pues alguna rotura o tenemos ahí que ya se empiezan a soltar los hilitos, también es necesario hacer el cambio de estos accesorios, que son accesorios para poder hacer el levantamiento de cargas. En los estados de los grilletes, como lo acabamos de mencionar, también son accesorios de carga y en este caso nos muestran ahí un grillete que ya está en mal estado. En este caso, no podemos hacerlo, enderezarlo, por así decirlo, no podemos hacerle ningún tipo de mantenimiento porque podemos afectar su estructura. Sí, entonces, al momento de que nosotros veamos algún accesorio que sea bajo gancho, en todo momento debe de ser reemplazado una vez que nosotros detectemos alguna avería en él. ¿Sale? La configuración y elevación también debe de estar bien calibrada. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que nosotros tengamos colisiones con la carga. Cuando elevemos la carga, vamos a evitar colisiones en la parte superior y cuando descienda la carga, vamos a tener pues ahí una colisión en la parte de abajo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también en la configuración de elevación de nuestros polipastos. Sí, nuestros polipastos en algunos casos, muchos de los casos,
tienen unos limit switch que esos deben de ser configurados para evitar que la carga tope arriba o tope abajo en el piso, ¿no? Y evitar que la carga también sea dañada. Muchísimas gracias, Juan. Y de hecho, estos que nos platicó Juan fueron los checkpoints antes de usar el equipo. Ahora, también existe un decálogo de seguridad que son las 10 prácticas maestras para que no existan accidentes durante la operación del equipo. Pero para todo esto, quisiéramos hacer una encuesta antes de entrar de lleno a ese tema. Y esta encuesta queremos preguntar a todos en esta pesquisa si en el área de operación de su polipasto, en donde ustedes operan, suben y bajan materiales, ¿tienen alguna guía impresa o algún documento sobre buenas prácticas para los operadores? Quisiéramos saber si en la industria en la que ustedes se encuentran tienen esto impreso en algún lado para que para el operador sea accesible y pueda consultarlo. Tenemos dos opciones. Una opción es sí, sí tengo una guía impresa. La segunda opción es no, no tenemos una guía impresa en el área. Entonces, Lee, ¿nos puedes ayudar, por favor, a saber cómo está reaccionando nuestra audiencia? Sim, Osiris, a grande maioria está respondendo que não possuem uma guia impressa sobre as boas práticas. Muchísimas gracias, Lee. Y esto realmente no es sorpresa, porque alrededor de Latinoamérica hemos encontrado que muchas veces pensamos que la operación de un polipasto es algo muy intuitivo, que es algo muy natural, pero realmente no lo es. Y vamos a ver a continuación, Fer nos va a platicar, pues tal cual, cuáles son estas prácticas que debemos de seguir cuando utilizamos un polipasto, las 10 prácticas, y que no existan accidentes o fatalidades en el peor de los escenarios, ¿no? Entonces, Fer, adelante, por favor. Graças a Deus. Nunca sobrecarregar uma talha, nunca levantar mais peso do que o equipamento pode levantar. 2. Evitar que o equipamento trabalhe em ângulo. Evitar utilizar o equipamento para arrastar uma carga para que você não danifique, não corra o risco que ele escape da ponte ou da estrutura que ele está preso. 3. Não deixar que o gancho da talha fique solto, correndo o risco de enroscar, de prender em alguma coisa, sempre deixar ele suspenso a uma distância mínima do chão, para que não corra o risco de ter um nó na corrente ou coisa do tipo. 4. Sempre indicar para que os demais colaboradores que trabalham junto com você naquele ambiente estejam cientes de que vai ter uma operação com uma talha naquele local para que não ocorra nenhum acidente. 5. Nunca, em hipótese alguma, levantar a carga com pessoas embaixo. Sempre solicitar que todos saiam e evitar que isso ocorra para não gerar nenhum acidente. 6. Nunca utilizar mais de uma pessoa para levantar uma carga. Se a talha é projetada para levantar a capacidade, apenas um operador vai conseguir fazer isso. Se não é possível com um operador, você tem algum problema nesse produto e ele precisa ser avaliado por alguém qualificado quanto a esse problema. 7. Nunca improvisar. Nunca, eu tenho um gancho aqui, eu tenho uma peça, eu tenho como prender num poste, numa outra opção. Não, prenda sempre numa estrutura fixa e nunca faça que a corrente trabalhe em canto vivo. A corrente ela foi projetada para ter a carga elo com elo, nunca em ângulo e nunca em outra opção. 8. Não levantar pessoas com a talha. Não levantar nenhum tipo de pessoas. A talha, apesar de aguentar levantar uma capacidade, ela não é igual a um elevador, que possui mecanismos diferentes de segurança para transporte de pessoa. A talha é única e exclusiva para levantamento de carga. 9. Nunca deixar a carga no alto por um tempo, sair para conversar, sair para fazer alguma outra coisa. Utilizou, fez o trabalho que precisa fazer, desce a carga, desce o equipamento, isola o local e continua fazendo o seu trabalho. 10. Nunca soldar a corrente para ter uma elevação maior. Nunca emendar o cabo de aço para ter uma elevação maior. A corrente ela é feita
com uma determinada norma, com um determinado tratamento térmico. Uma vez que você tenta soldar, você consegue fazer a solda, mas você diminui a resistência do elo que você fez a solda. Então, em momento algum, faça emenda nas correntes das talhas. Isso vai gerar um acidente. Perfecto, pero muchísimas gracias. Y de hecho, Graças a Deus. a veces parece algo muy sencillo, pero realmente si ustedes entran, por ejemplo, a YouTube y tal cual buscan accidentes de Talia, tal cual, digo, no es que estén de curiosos buscando ese tipo de información en YouTube, pero vamos, si alguien busca accidentes por Talia o por Polipasto o por Tecle, podrán ver que muchos de esos accidentes se ocasionaron por estos 10 tips que Fer nos comentó, por evitar o por ignorar estos 10 tips. Por eso es muy importante tener una guía presente y estarle recordando frecuentemente a nuestros operadores que si no siguen estos consejos pueden haber accidentes. Ahora bien, también existe un protocolo para ir después del uso de polipastos. Y sobre este protocolo, Juan Bernal nos va a platicar sobre qué es lo que debemos de hacer para evitar accidentes, asegurar que nuestro equipo siga funcionando a través de los años y mejorar nuestra productividad prácticamente después de que utilizamos el polipasto. Adelante, Juan, por favor. Claro, para este caso, después de que usamos nosotros un polipasto, o los operadores deben de saber que deben de tener una posición, un stand-by, una posición segura para poder colocar el polipasto. Debemos de elevar el gancho a una posición intermedia. Cortar el suministro eléctrico del polipasto para evitar que alguien más pueda utilizarlo y realizar una última inspección visual. Sí, entonces esto es muy importante que los operadores sepan que igual jamás deben de tener una carga suspendida, como lo acaba de decir aquí Fer. Sí. Nos vamos al siguiente. Después de usar un polipasto, también debemos de tener una rutina de cierre. Sale, en este caso, es inspeccionar el eslabón de los polipastos de cadena. Si tenemos un desgaste interno, si tenemos alguna grieta, si tenemos algún eslabón que esté ya doblado o roto. Para los polipastos de cable necesitamos inspeccionar que el cable esté en perfecta condición, que no tengan por ahí cables salidos o ya rotos, que presenten alguna jaula de ardilla, perdón, jaula de pájaro, como nosotros lo llamamos de este lado, ¿sí? Entonces, daños de soldadura, estiramientos o corrosión. En dado caso, estos polipastos que presenten este tipo de situaciones deberán de ser reportados al departamento correspondiente. Y bueno, para poder, la optimización, esto fue para optimizar después de la compra. Después de usar un polipasto, recuerda que los mantenimientos deben de ser anuales, semestrales o trimestrales de acuerdo a la frecuencia de uso, ¿sí? Si tienes un polipasto que lo estás usando 24/7 o que lo estás usando de manera muy, muy, muy pues, en lapsos de tiempo muy, muy cortos, la revisión debe de ser de manera trimestral cuando el servicio sea severo, ¿sí? Cuando el servicio sea pesado debe de ser de manera semestral y cuando el servicio sea muy esporádico debe de ser de manera anual, ¿sale? Estos son los 3 tipos de servicio que nosotros recomendamos o hacemos esta recomendación para que puedan ustedes tomarlos en cuenta. Gracias, Juan. Y de hecho, cada vez que nosotros hacemos este tipo de servicios, estamos asegurando que nuestro producto dure a lo largo del tiempo. Sobre todo si lo hacemos con un centro de servicio certificado, como lo platicaba Fer, si nos aseguramos que desde la compra compramos un producto que realmente tenga un centro de servicio certificado y que realmente le dé mantenimiento a este a este producto que nosotros tenemos. Y con eso vamos a poder optimizar nuestro presupuesto, porque así ya no tendríamos que comprar otro producto. De hecho, hemos visto productos que tienen más de 150 años funcionando y que son productos que sabemos que
se fabricaron hace muchísimo tiempo, que ya no se están fabricando, pero ahí están y siguen funcionando gracias precisamente a tener un diseño modular y a que se le dio un servicio adecuado de manera correcta, ¿no? Ahora bien, también queremos aprovechar para platicar con todos ustedes de qué va este tema de programas y visitas para empresas que nosotros tenemos. Les platico, este es un programa que Columbus McKinnon, que CMCO tiene, y prácticamente este programa se basa principalmente en dar beneficios a las personas relacionadas con la industria. Principalmente son dos programas. El primer programa es el Safety 360, del cual si ustedes, bueno, se trata de un programa de identificación de riesgos de manera anticipada. Esto es sin costo. Ustedes pueden identificar qué riesgos tienen en su industria, en su fábrica. Por ejemplo, si ustedes están en una empresa que es de más de 100 empleados y tienen polipastos o sistemas transportadores, están ubicados ya sea en México o en Brasil, ustedes pueden solicitar un programa Safety 360 de CMCO sin costo. Les queremos platicar rápidamente de qué va este programa en menos de un ¿Cada minuto. cuándo le das mantenimiento a tus equipos de elevación de carga? Les voy a mostrar cómo se realiza el programa Safety 360 de Columbus McKinnon. Todo empieza con una capacitación de inspecciones de seguridad en la operación de polipastos para las diferentes áreas de producción, mantenimiento y seguridad ocupacional. Aquí vemos temas muy importantes como lo son las normas de seguridad, componentes de tu equipo, ciclo de servicio, inspecciones a los diferentes elementos y factores de riesgo que pueden provocar un accidente. Son temas de mucha importancia para realizar una operación segura de los polipastos y así alargar su vida útil. Posteriormente realizamos un recorrido en sus instalaciones para inspeccionar sus equipos de elevación de carga y verificar que no presente condiciones inseguras. Estas inspecciones se deben registrar en un checklist preoperacional. Al finalizar les entregamos un reporte con todos los detalles de sus polipastos que se revisaron. En este reporte se hará mención si el equipo se encuentra aceptable, necesita mantenimiento o algún cambio de repuesto. En Columbus McKinnon nos preocupamos por tu seguridad y estamos comprometidos para que obtengas el máximo rendimiento de tus equipos de elevación de carga. Recuerda que en casa te esperan. Trabaja con seguridad. Pues prácticamente este es el programa Safety 360. Insisto, si hay aquí empresas que tengan más de 100 empleados con polipastos o sistemas transportadores que estén ubicados en México y en Brasil, ustedes pueden solicitar a nosotros una asesoría y una auditoría de Safety 360 sin costo, en el que identificamos con base en todo lo que platicamos riesgos que pueden estar ocurriendo y ayudar a la industria tal cual a encontrar soluciones y asegurar los niveles de accidentes y productividad para que los accidentes reduzcan y la productividad incremente. También tenemos otro programa que son demostraciones en vivo de nuestros productos, como los platicamos al inicio. Tenemos un amplio portafolio de polipastos. Nosotros podemos ir a sus instalaciones, sin que ustedes salgan, nosotros podemos ir a sus instalaciones, podemos hacer una demostración en vivo de nuestras soluciones y bueno, ver cómo podemos incrementar la productividad juntos sin ningún compromiso. Los invitamos a que conozcan en vivo los beneficios de nuestros productos y de asegurar que su operación está trabajando perfectamente y con seguridad. Estas citas y estas consultas las pueden tener a través de el escaneo de este código QR, en el cual también queremos pedirles a todos ustedes que por favor nos compartan su opinión sobre este webinar, sobre esta hora que hemos tenido. Pueden escanear este código QR y además de que nos pueden dar su opinión sobre el webinar, aquí también pueden compartirnos si están interesados en solicitar una consulta Safety 360 en dado caso de que hablemos de industrias de más de 100 empleados que tienen polipastos y transportadores, o bien una demostración en sitio de nuestros productos y de nuestro portafolio para ver cómo podemos incrementar la productividad. A final de cuentas, CMCO Columbus McKinnon
tal cual, estamos muy interesados en seguir todas estas normas de las cuales Fernando y Juan nos han proporcionado y son normas que han surgido a través de más de 150 años de experiencia. Entonces, voy a dejar esto por acá. Y a continuación vamos a dar lectura a las preguntas que nos pudieron haber compartido a lo largo de la sesión. Entonces, Leti, si tú nos puedes, por favor, compartir estas preguntas para que nuestros especialistas, tanto Juan como Fernando, tal cual nos compartan tal cual las respuestas o aclaraciones, etcétera, etcétera. Igual invitamos a toda la audiencia que está aquí reunida que por favor nos envíen todas sus preguntas si tienen dudas. Ya saben cómo hacerlo. Si es a través de una PC, está con el icono PIR. Si está a través de un móvil, simplemente dar clic a los 3 puntos de la parte inferior, dar clic a PIR, escribir su pregunta y así es como Leti las estará recibiendo, ¿no? Entonces, si tú nos puedes, por favor, compartir alguna de las preguntas, si es que nuestra audiencia ha tenido alguna. Sim, temos algumas perguntas. E a primeira é: qual é a frequência de revisão de polipastos? Perfecto, gracias, Le. Juan, ¿tú nos puedes ayudar, por favor, con esto? Claro que sí, perdón, no entendí muy bien la pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la frecuencia de revisión de polipastos que se debe de hacer? ¿Qué tan Ok, frecuentemente debemos de revisar un es polipasto? de acuerdo al uso del polipasto. Si el uso es muy frecuente, pero muy frecuente, 24/7, los 7 días de la semana, la inspección debería de ser diaria. Y el mantenimiento, si se refiere a la parte de mantenimiento, lo tendríamos que hacer mínimo cada 2 o cada 3 meses de acuerdo al uso y de acuerdo también al ambiente en donde estemos trabajando. Si es un ambiente abrasivo en donde estemos ahí con polvo de soldadura o algún tipo de polvo que sea abrasivo, la inspección la inspección debe de ser diaria, pero el mantenimiento tiene que ser mínimo cada 2 meses, el mantenimiento preventivo que se le tenga que hacer al equipo. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Excelente. Seguimos invitando a toda nuestra audiencia que por favor participe con la finalidad de que se puedan resolver todas las preguntas que ustedes tienen. Entonces, síganlas enviando que Leti nos estará apoyando para darles lectura. Por favor, adelante. A outra pergunta que temos são as recomendações relativas às condições de instalação de uma talha elétrica ao ar livre para uso trimestral ou anual, com a capacidade de 5 toneladas. Ok. Fer, ¿tú quieres contestar esta pregunta? Sim, primeiro ponto, a talha precisa atender uma classificação IP66, que é o equipamento que pode trabalhar no tempo. Com isso, a manutenção preventiva tem que ser muito maior. Você vai ter que, como o Juan comentou, apesar de não ser um ambiente agressivo, ou caso seja um ambiente agressivo, num prazo de 2, 3 meses, você vai ter que estar sempre fazendo uma manutenção preventiva. Também é possível ser desenvolvido, muitas empresas utilizam uma proteção sobre a talha, independente dela ser uma IP66, com essa proteção você prolonga a vida útil do equipamento. Porém, utilizando o equipamento IP66, que é apropriado para uso no tempo, e com uma manutenção e um acompanhamento, uma manutenção de 2 a 3 meses e um acompanhamento diário, você vai conseguir ter um bom resultado com este produto. Gracias, Fer. ¿nos puedes compartir más preguntas, por favor? Sim, tem uma pergunta bem interessante aqui. Por que não se pode chegar até o chão, né, o gancho do polipasto? Por que ele não pode encostar no chão? Fer, ¿tú quieres contestarle? Sim. Não é recomendado porque o gancho pode, primeiro, enroscar em alguma coisa, pode gerar um acidente, a pessoa pisar no gancho, escorregar, cair, e também porque se você tiver uma talha que tem 2 ramais de corrente, você corre o risco de dar um tombamento nesse gancho, e esse tombamento faz com que a corrente entre torcida dentro do equipamento
e danifique o produto. Então é recomendado que ele sempre fique suspenso para que você não tenha este tipo de problema. Claro, y de hecho, Fer, algo que yo, por ejemplo, he visto es justo mucho el tema este de los nudos en la cadena, ¿no? Que por el hecho de estar holgada la cadena y el gancho en el suelo y esté como que todo muy holgado, a veces es muy fácil que en los eslabones se hagan nudos y tal cual lo que tú acabas Ok? de comentar, cuando se sube, tal cual, se suben esos nudos y dañan la parte de arriba del polipasto porque el polipasto trata de ingresar la cadena, pero pues esos nudos están chocando. También en los polipastos de cable hemos observado que cuando hay polipastos que no tienen guía de cadena y no tienen una guía de cadena Sí, superior, entonces cuando el polipasto y el gancho están hasta abajo y está de manera holgada ese cable, a veces lo que puede ocurrir si es un polipasto que no tiene una guía de cable superior, se pueden salir de las guías del tambor sí. esos cables y pues a final de cuentas al salirse puede causar un daño cuando se enrosca el tambor y jala el cable, ¿cierto? Sim, são pontos também importantes. O que recomendamos é, se você guarda a sua talha numa caixa, e quando você vai utilizar, pega a corrente, estica ela no chão, organiza ela na posição correta, depois faz a instalação, e o mesmo antes de começar a levantar a carga, numa talha de cabo de aço, você avalie se de fato o cabo de aço está dentro das guias corretas para sua utilização. Então são outros pontos pelo qual você não pode deixar o gancho solto encostado no chão. Gracias, Fer. Le, vamos con más preguntas. Sí, aquí tenemos una que es, quiero saber si un cabestrante se puede utilizar para elevar carga. ¿Cuáles serían las limitantes versus un polipasto? Juan, ¿tú nos puedes ayudar? Claro que sí, Os. Mira, para poder seleccionar el correcto polipasto y las diferencias, digo, cada equipo tiene ahora sí que su función, ¿sale? Los polipastos como tal tienen la función de elevar cargas, obviamente cargas no guiadas, ¿sale? Al momento de que nosotros colocamos una carga guiada, pues obviamente estamos limitando ciertos espacios de la carga al momento de que se va elevando, ¿no? Si nosotros le ponemos por ahí guías, le ponemos rodajas o le ponemos algún tipo de, pues sí, de carretilla o de guía para poder elevarlo, estamos limitando los espacios para que se pueda elevar de manera libre. ¿Sale? Entonces, las especificaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder elevar una carga es las dimensiones de la carga. Obviamente, cuánto pesa mi carga es muy, muy importante saber cuánto voy a cargar para poder elevar esta carga a cierta distancia, a qué distancia la voy a elevar, porque tampoco no es lo mismo elevar una carga de 1 tonelada a 3 metros que elevarla a 20 o 30 metros, ¿sale? Entonces, necesitamos saber el izaje, el voltaje al que voy a operar y saber con qué frecuencia o con qué uso voy a estar subiendo y bajando esa carga, ¿no? Entonces es muy importante saber o tomar en cuenta todas estas consideraciones para poder seleccionar el polipasto. En el caso de los cabestrantes, pues obviamente necesito saber todavía eso y saber si ese cabestrante o ese equipo me va a ser útil para poder elevar esas cargas, ¿no? Entonces necesitamos saber qué voy a elevar, con qué frecuencia y en qué elevación voy a hacer, o más bien va a estar siendo utilizado este equipo. Sí, yo creo que como decía Fer, ¿no? Por ejemplo, si vamos a elevar algo con dimensiones muy amplias alrededor de un almacén con una grúa viajera, pues un polipasto de Sí. cable sería lo más adecuado, ¿no? Si es algo mediano en proporciones, tal vez un polipasto de cadena. Si es algo que es muy ligero y realmente lo vamos a hacer pocas veces, pues tal vez un polipasto manual, porque es muy lento para elevar un polipasto manual a comparación de los otros dos, ¿no? Entonces, Claro. igual creo que es justo la primera parte que nos compartió Fer sobre cómo hacer una correcta selección de equipo. Creo que está muy alineada a esta pregunta, ¿no lo crees, Juan? Claro que sí, así es. Ok, perfecto. Gracias, Juan. Le, adelante. Creo que tenemos más preguntas, ¿verdad? Sim, Ozeir. Essa outra pergunta, eles estão perguntando se é possível usar uma linga ou cinta certificada como ponto de ancoragem para a talha manual.
Ok. Fer, ¿quieres contestar tú esta pregunta? CEOs, sim, pode ser utilizado uma linga também, desde que atenda a carga, desde que o ângulo da linga esteja de acordo, não tem problema. Você pode utilizar uma linga colocando um anelão superior, um anelão inferior e prendendo o gancho na talha. Lembrando que além do trole, existe o beam clamp, que é o pega-viga, que é uma peça muito simples de utilizar, que talvez atenda melhor até do que uma linga, mas num cenário onde não é possível usar nenhum trole manual, nem mecânico, nem um olhar ou o pega-viga, a linga é um produto que pode ser utilizado também, desde que atenda a capacidade do produto. Gracias, Fer. Perfecto. Le, podemos dar lectura a las últimas dos preguntas, por favor. Sé que tenemos más preguntas de nuestra audiencia, sin embargo, el tiempo nos ha comido, entonces tampoco queremos robar mucho tiempo de todos ustedes. Le, podemos dar lectura a la siguiente pregunta, por favor. Sí, esta pregunta está relacionada con uso de polipastos para elevación de personas, ¿sí? Están preguntando cuáles son las normativas que regulan el no uso de polipastos para elevación de personas. Gracias, Le. Juan, ¿nos puedes ayudar con esto, por favor? Claro que sí, mira, ahí sí tenemos una vertiente muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, toda la fabricación de nuestro equipo está bajo ASME, que es American Society of Mechanical Engineers, ¿sí? Entonces, nuestros equipos están propiamente diseñados y con dispositivos de seguridad solamente para poder elevar cargas, ¿sale? A diferencia de un elevador, obviamente los dispositivos de seguridad son mucho más grandes, son mucho mayores. Obviamente el factor de seguridad con que nosotros fabricamos nuestros equipos está regulado por ASME también, a diferencia de un elevador de personas, están regulados por otras normas que, bueno, en este caso son muy diferentes a ASME, ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia que sí tenemos. Nosotros estamos solamente basados con ASME para fabricación de equipos que pueden elevar cargas. La diferencia es mucho mayor, o sea, un elevador de personas tiene un factor de seguridad de 14-1 y nosotros tenemos un factor de seguridad de 5-1. Entonces, es una gran diferencia. Nuestros dispositivos de seguridad son propios para cargas y los dispositivos de seguridad de los elevadores son propios para personas, que estamos hablando ya de elevadores de personas. Entonces, por esa razón es que nosotros o nuestros equipos no están fabricados para poder elevar personas por ningún motivo. Eso sí, es como que pues una regla a la cual sí debemos de seguir. Nuestros equipos no son para elevar personas. Por muchas razones. Ahorita platiqué una que otra por ahí, pero son muchas las diferencias que hay entre nosotros y un fabricante que precisamente hace elevadores de personas. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, antes de ir con la última pregunta, queremos recordarles a todos y les queremos pedir que por favor nos ayuden a escanear y nos den su opinión a través de este código QR que se presenta en pantalla. En este QR ustedes podrán tal cual compartirnos cuál es su opinión del webinar, qué les pareció este webinar. Para nosotros es muy importante, dado que podemos seguir generando contenidos, información que sea de más valor para todos ustedes. Es una encuesta de menos de un minuto. También en este QR pueden ustedes agendar una cita de Safety 360, que es para identificar en sus instalaciones, si estamos hablando de empresas de más de 100 empleados con polipastos o sistemas transportadores, una identificación temprana de riesgos para evitar que existan sorpresas de último minuto, y también citas de demostración de los productos y soluciones en vivo en sus propias instalaciones. Entonces, Le, ¿podemos ir con la última pregunta, por favor? Sí. Si tengo un polipasto de 2 toneladas, ¿podría usar al límite de la carga o tiene que ser inferior? Perfecto. Juan, ¿nos puedes ayudar, por favor, con esto?
Claro que sí, por norma, el polipasto debe de ser utilizado al 65% de su capacidad nominal. En este caso, si tienes un polipasto de 2 toneladas, debemos de siempre seguir esa norma. No, no podemos utilizarlo por arriba de las dos. Incluso no lo podemos utilizar al límite de su capacidad porque nuestro gap de seguridad va a disminuir. El polipasto va a soportar esa carga, las 2 toneladas, pero nuestro gap de seguridad, que es lo que más nos importa, va a verse reducida y va a verse afectada. Entonces, con el uso constante de ese polipasto, de ese equipo con 2 toneladas subiendo y bajando, pues obviamente vamos a tener un desgaste prematuro y pues posiblemente o probablemente más adelante haya una rotura de algo o no sé, probablemente tengamos algún accidente. ¿Sale? Entonces, por norma, lo que la norma nos indica es al 65% de su capacidad nominal, no más. ¿Por qué? No porque quiera la norma o no porque nosotros queramos, sino porque nosotros al momento de usar ese 65%, nosotros tenemos un gap de seguridad más alto. Entonces, es más que nada por eso, por la parte del uso seguro del equipo en el izaje de esta carga. Pues muchísimas gracias, Juan. Y bueno, Muchas pues gracias. a todos los que nos han estado acompañando a lo largo de esta hora, esperamos que este webinar haya sido de gran utilidad y también esperamos contar con su presencia en futuros eventos online. Agradecemos a todos su participación y bueno, pues recuerden, procuren y busquemos siempre realizar operaciones seguras. Que a final de cuentas eso nos va a traer por añadidura el tema de elevar la productividad y también reducir costos. Muchísimas gracias. Este fue un webinar de CMCO de Columbus McKinnon y prácticamente les recordamos a todos que por favor nos apoyen escaneando este código QR, proporcionándonos su opinión sobre el contenido de este webinar, así como otros temas de los que les gustaría escuchar. Y tal cual agradecemos a todos. Que tengan excelente tarde y excelente resto de la semana. Hasta luego.